Pues bienvenidos, hermanos, a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 4 de febrero del 2025. Esta noche la cápsula versará sobre la infancia de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Mateo y va a ser impartida por nuestra querida amiga Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor. Esperanza, buenas noches, bienvenida. Buenas noches Luis Miguel, buenas noches a todas, gusto en Buenas verlas a noches. todas. Y aquí Buenas noches. estamos. Ahora vamos a comenzar poniéndonos en las manos de nuestro Señor, hablando, rezando la oración al Espíritu Santo, porque siempre es necesario que lo primero que hagamos sea pues decirle al Señor, aquí estamos, Señor, y queremos tu compañía, tu ayuda, tu guía, para que todo esto que veamos el día de hoy nos sirva para crecer en la fe. Entonces, decimos así. Bueno, sí, la ¿Ya oración se al ve la Espíritu lámina? Santo primero. Sí se ve, Sí, sí se ve, sí, sí sí, está sí se bien. ve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Amén. Espíritu Oh, Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Haznos Padre, verdaderos llévanos amigos a del la Padre, plenitud de la verdad en la y plenitud de la verdad, transfórmanos en y testigos de transfórmanos Jesús en para testigos llevar de su nombre Jesús, hasta los para confines de llevar la tu tierra. nombre a los Amén. confines de la tierra. Amén. Amén. Bueno, el título de nuestra clase hoy es La infancia de Jesús en el Evangelio de San Mateo, porque ya desde que vimos en semanas anteriores que la infancia de Jesús fue relatada nada más por dos evangelistas, por San Ujú. Lucas y por San Mateo. Los Sí. otros dos evangelistas no se ocuparon de la infancia de Jesús. Entonces, en la otra ocasión vimos cómo lo había relatado San San Lucas Lucas. y ahora vamos Ujú. a ver que es lo que San Mateo quiso escribir, que era importante en relación a la infancia de Jesús. Miren, por lo pronto, ahorita que Luis Miguel nos pone esta lámina de San Mateo Evangelista. San Mateo es representado por un hombre o un ángel, porque han de haber notado que cada evangelista tiene una representación. Por ejemplo, San Lucas lo representan con un toro, a San Marcos con un león, a San Juan con un águila, y San Mateo lo representan con Aunque les no, digo, no. es muchas veces un ángel o un hombre. Pero ¿por qué es eso? Por la forma en que inicia cada uno su evangelio. Y San Mateo comienza su evangelio poniéndonos una genealogía de Jesús. Nos está diciendo quién es Jesús. Y es importante para los judíos, y en esa época más, saber de quién provenían. Entonces, para saber quién es Jesús, para, para Mateo era muy importante poner la genealogía para que sepamos que Jesús es hijo de Abraham y es hijo de David, del rey David. Es descendiente del rey David y es hijo de Abraham. Y entonces, para que conste que así es, que Jesús no nada más se dice que es hijo de Abraham y que es descendiente del rey David, sino que haya una prueba, conste, puso la genealogía. La genealogía tiene pues 16 versículos que hablan de eso, de dónde proviene Jesús. Esta genealogía que pone San Mateo nos dice en un principio que es el libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego puntualiza que eso es lo importante. Y nos da tres series de 14 personajes
de los que desciende Jesús. Eh, son importantes los números también, acuérdense, y entonces si son 3 series y 14 personajes cada uno, el 14 es 2 veces 7, que significa plenitud, pues todos los números aquí son importantes. Ahora, en total son 40 personajes que menciona. Bueno, en realidad son 42, porque el primero es Abraham, el último es Jesús y intermedios pone 40 personajes. No los quiero decir porque no nos va a dar tiempo, pero en fin, termina ya en el versículo 16, dice que y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Entonces, en los anteriores nos estaba diciendo, por ejemplo, el primero, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y así se va diciendo que el personaje engendró a su hijo y engendró a su hijo y engendró a su hijo. Y al final nos dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo, llamado el Mesías, o sea, el ungido de Dios, el escogido, pues, el ungido que Dios lo tiene como el Mesías, el ungido, se ungía a los reyes, así que Jesús es el Mesías, es el rey de Dios, es el ungido de Dios y por lo tanto es el Mesías que esperaron durante muchos siglos el pueblo judío. Ahora, él es el Mesías, pero es hijo de David, es hijo de Abraham. Eso es lo que nos dice la genealogía. Pero bueno, ¿cómo sucedió eso de que José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo? Entonces ya nos relata cómo fue el origen de Jesús, cómo nació Jesús. Y entonces nos habla de que su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. En ese entonces se distinguía el estar casada, ay, pero ese, como dice, los desposorios y las nupcias se distinguía. Entonces, los desposorios es cuando estaba prometida la mujer para ese hombre, pero luego, pero no se iban a vivir juntos, la mujer no se iba todavía a la casa del hombre, sino hasta que se realizaran las nupcias. Y eso, antes de que se realizaran las nupcias, resultó con que María estaba esperando. José se da cuenta de que María está esperando bebé y no sabiendo qué pensar, decide, decide repudiarla, decide abandonarla para que no vaya a ver que la quisieran apedrear por haber sido infiel, porque aún que todavía no se fuera a casar con ellos, se consideraban ya casados desde los desposorios. Ya desde entonces la novia era llamada esposa y si era infiel se le castigaba y si se moría el marido ya era viuda, aunque todavía no se hubieran ido a vivir juntos. Total que se resultó con que estaba esperando bebé. Entonces, pero José sabe que él no es el padre de ese bebé y entonces piensa repudiarla. No sabe qué hacer con ella, pero en sueños recibe un mensaje de Dios. Esto de los mensajes de Dios en sueños son muy comunes en la Biblia. En sueños está la persona más receptiva, más tranquila, más fácil de entender el mensaje que Dios le da. Y por supuesto, de lo que se trata es de que en el momento en que despierta, se ponga a realizar lo que Dios le pidió. Ahora, puede ser que San José haya
sabido que la Virgen María estaba esperando un bebé porque Dios así lo había querido, ¿no? O nada más no se explicaba qué es lo que había pasado. Y también puede ser que se haya sentido indigno de estar con la Virgen María si María ya al decirle sí a Dios, pues estaba consagrada a Dios, dedicada a Dios, pertenencia de Dios, y que entonces por eso él pensaba repudiarla, pensaba hacerse a un lado. Pero en sueños el ángel del Señor se le apareció diciéndole, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, rápidamente José toma a la Virgen María como su esposa y decide aceptar lo que Dios le está pidiendo. San José, al ser él el papá adoptivo del niño y además siendo el que le pone el nombre al niño, se convierte en su verdadero papá y le da los derechos de herencia. Entonces, José es el que es descendiente del rey David. Entonces le da esos derechos a Jesús y Jesús entonces es hijo de David por medio de su padre José, su padre adoptivo. Él, le pone entonces el nombre de Jesús. Bueno, suceden dos cosas. La persona que le pone nombre al niño viene teniendo posesión sobre él, pero además le está indicando el nombre, lo que va a ser su futuro, sí, su destino. Entonces, al ponerle el nombre Jesús, quiere decir Yahvé salva. La palabra Jesús, eso quiere decir Yahvé salva. Así que Jesús será el salvador de los hombres. Jesús será entonces el salvador de su pueblo y José es el padre de Jesús, y por eso les digo, les da su herencia, todo lo que él tiene será para Jesús. Ahora, se levantó del sueño e hizo como le había ordenado el ángel del Señor y tomó a su esposa. Y dice, y no la conocía hasta que dio a luz un hijo. Le puso por nombre Jesús. Esto de que no la conocía hasta que dio a luz un hijo nos remarca el que la Virgen María era virgen. María era virgen. No, por eso no conocía varón. Ahora, eso de que hasta que nació el niño, bueno, no nos está diciendo más que era virgen hasta entonces. No especifica que haya sido virgen después, sin embargo, la tradición nos dice, siempre nos ha dicho, que María es virgen antes, en y después del parto. Bueno, ahora la siguiente imagen, por favor, Luis Miguel, porque viene una escena muy bonita que solamente la tiene Mateo, que es la llegada de los santos reyes, de los reyes magos. Estos personajes, nada más que se ve muy chiquita, ay, los santos reyes. Nos habla el Evangelio de San Mateo de los santos reyes, que no eran santos, que no eran reyes y que no eran tres. No lo dice, el Evangelio no nos dice nada de eso. Es la tradición la que va diciendo después que fueron tres reyes magos, dado que fueron tres regalos. Eso sí, habla del oro, incienso y mirra que le dieron los santos reyes y por eso se deduce que fueron tres. Ahora, hasta el siglo noveno se supo o se decidió qué nombres tenían estos reyes, porque tampoco lo dice. Esto es un detalle curioso que quisiera yo que se pudiera ver en esta lámina, que si se puede agrandar, ¿la puedo yo agrandar? No, ¿verdad?
¿Tú podrías acercarla? Bueno, pues no se puede acercar, pero aquí dice, ay, que, miren, es un mosaico del siglo noveno encontrado en Ravenna, Italia. Este mosaico representa a tres reyes llevando regalos. Ahorita les enseño la lámina completa. Pero aquí dice de los nombres, precisamente Baltasar, Melchor y Gaspar. De allí es donde se sacó en la tradición los nombres de los reyes magos. No, porque la Biblia no lo dice. A ver, la siguiente lámina, por favor. Miren, esta es ay, el mosaico completo. Aquí vemos a la Virgen María con el niño Jesús y los reyes vienen a ofrecer sus regalos a la Virgen María. Bueno, al niño Jesús que está con su madre María. El niño Jesús fue encontrado por los santos reyes con su madre María. Entonces, por eso les quise presentar todo este mosaico, porque pues es muy bonito y alimenta la tradición de los santos reyes, porque el Evangelio de Mateo no especifica esos detalles, ni que fueron tres, ni los nombres, en fin, no lo dice. Pero, en fin, los reyes magos son muy importantes en el Evangelio de Mateo porque son las personas que representan a los gentiles, es decir, a todas las gentes. Para los judíos, el mundo se divide o se dividía entre judíos y el resto, los gentiles, la gente. Entonces, todos los que no son judíos son gentiles. Entonces, los reyes magos son representantes de los gentiles, o sea, representantes de nosotros que vamos a adorar a Jesús. Los reyes magos llegaron, bueno, lo tenemos en el capítulo 2 de San Mateo, que, bueno, nos habla que nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes en Belén de Judea. No se pone Mateo a explicarnos dónde está Belén y que llegaron y que cómo nació Jesús, no, porque él entiende que ya todos lo saben, por eso nada más dice que nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ven, habla de unos magos, no de reyes, son unos magos que en el idioma o en lo que se puede entender es que eran unos astrólogos, astrónomos del Oriente, de Babilonia, de por allá, de Persia, de Babilonia. De allá vinieron, ellos fueron los que vieron una estrella en el cielo, se lo dicen a Herodes, vieron una estrella y en lo que ellos estudiaban, sabían que cuando nacía un rey, una persona muy importante, como un rey, aparecía un astro nuevo en el cielo. Entonces, ellos que también conocen las escrituras, deducen que ese astro muestra que había nacido el rey de los judíos, ese Mesías esperado. Entonces, llegan a Jerusalén y se entrevistan con el rey porque pues quién mejor que él iba a saberlo. Se entrevistan con Herodes y Herodes no sabía nada. Y le pregunta, ya manda llamar a sus sacerdotes y a sus escribas para saber qué es lo que saben. Y ellos le dicen sí lo que está en las escrituras. En las escrituras dice que nacerá en Belén de Judá. Esa ciudad pequeñísima, Belén, que todos creían insignificante, pues no eres ni con mucho la más pequeña de las ciudades, puesto que de ti nacerá el que gobernará a todas las naciones. Entonces será en Belén de Judá. Eso se lo dicen a los santos reyes y los santos reyes se, se van al salir del palacio de Herodes, vuelven a ver la estrella y en la noche, guiados por la estrella,
caminan hasta donde se detiene la estrella, que es en Belén de Judá, donde está el niño Jesús con su madre María. Eh, bueno, aquí es importante entender que Herodes, que es el que averigua por medio de las escrituras, y que los propios sacerdotes y los escribas que lo están viendo en las escrituras y lo conocen, el anuncio del nacimiento del Mesías en Belén de Judá, no van a visitarla, no les interesa, se quedan indiferentes en su palacio. En cambio que los gentiles, los reyes magos, ellos sí se interesan y ahí van y para ellos la señal es una estrella. Claro que necesitaron de la información que les daba la historia de la salvación en las escrituras para saber exactamente dónde había nacido, pero ellos seguían con un signo y con eso les es suficiente. Y sin embargo, los judíos que tienen la escritura, que tienen la palabra de Dios y que la conocen y la están leyendo y lo están diciendo, no les interesa, no les llega al corazón el querer conocer a su Mesías. Entonces, ese es el mensaje que nos da San Mateo con el relato de los santos reyes. Como Herodes se queda muy, mm, muy inquieto con eso del nacimiento del rey de los judíos, eh, quiere, y además había averiguado con los magos exactamente cuándo había aparecido la estrella. Bueno, además algo importante, esa estrella no es que de veras haya habido un cometa en ese momento, una estrella nueva. No, claro que no, no se puede asegurar que no, pero bueno, lo más seguro es que no, simplemente es un elemento que utilizó Mateo para su relato, pero no es que haya aparecido, les digo, un astro nuevo en el cielo. Ahora, los Reyes Magos, avisados en sueños también de que no volvieran con Herodes, ellos se regresaron a sus tierras por otro camino, por otro camino para no volverse a enfrentar con Herodes. Pero Herodes, al darse cuenta que no volvían los magos, sospechó más y entonces quiso eliminar a ese niño, a ese rey de los judíos. Al no saber quién era exactamente, ordenó que se matara a todos los niños menores de 2 años. Entonces, se armó la matanza de los niños, que además por aquí leí que en realidad Belén era una ciudad muy pequeñita, como de 1000 habitantes, y que entonces los niños deben haber sido unos 15 niños, 20 niños, los que murieron. Pero de veras, la lámina, ay, no, 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 no. Bueno, la lámina es que primero está la huida a Egipto, porque también sucedió, ¿verdad? Los santos inocentes son matados por Herodes. Herodes siempre pensaba que lo estaban persiguiendo y que lo querían matar a él. Él era el que mataba a todo mundo y hasta mató a su familia porque tenía esa paranoia. Y por eso también mata a todos los niños de Belén, que les digo, a la mera hora no eran tantos como se nos presentan en estas imágenes o en películas. Pero bueno, antes de que sucediera esto de la matanza, un ángel le revela, entonces no, anterior. Un ángel le revela a José que Herodes quiere matar al niño, que así que se levante, tome a su mujer, al niño y a su madre. Es muy frecuente, muy repetido esto de el niño y su madre. Siempre se hace hincapié en que es su madre, la madre del niño. No le está diciendo coge a tu hijo y a tu esposa y llévatelos. No, toma al niño y a su madre y váyanse de aquí. En ese momento se para José,
y se lleva a la Virgen María y al niño Jesús y huyen a Egipto. Egipto es el lugar a donde iban todos los que huían de Judea por cualquier motivo que fueran perseguidos, iban a Egipto. Y así es como se fueron José, María y el niño a Egipto. Allá huyeron para que no fuera a ser matado el niño Jesús. Y entonces es cuando sucede la matanza de los santos inocentes. Pero pues Jesús se libró gracias a la prontitud con que José hizo caso al mensaje del ángel. Se van a Egipto unos años hasta que nuevamente en sueños un ángel le revela a José que ya puede regresar porque han muerto los que lo perseguían, los enemigos. Eso de que han muerto lo tomó también Mateo. Bueno, esto es importante que se los diga. Tomó Mateo del relato de Moisés. A Moisés también en el Éxodo hay un pasaje que así dice, porque Moisés está en Madián, ya con su esposa y sus hijos, y hay una vez un ángel le dice en sueños, regresa a Egipto porque ya han muerto tus enemigos. En realidad con Moisés, pues los enemigos era más bien solo uno, el faraón, y aquí era Herodes el enemigo también, no eran los enemigos, era el enemigo, Herodes, ya había muerto, entonces ya podían regresar a Judea. Regresan, aquí vemos el retorno de Jesús, María y José a Nazaret. Bueno, regresan a Judea, pero José sabe que es Arquelao, un hijo de Herodes, el que está gobernando. Y Arquelao era tan malo como su papá, malo, cruel, a tal grado que creo que gobernó 7 años y luego el César, bueno, desde Roma lo quitó porque era muy mal gobernante y muy cruel. Ese era Arquelao. Entonces, como estaba Arquelao gobernando Judea, no se quedaron en Judea, ya no volvieron a Belén. Se piensa que José, que era de Belén, pues ahí es donde pensaba establecerse, en Belén, con su familia, y digo, con su familia de antes y la familia que había formado con María y Jesús. Pero como estaba Aquelao gobernando Judea, mejor se va a Nazaret. Nazaret está en Galilea y ahí en Galilea tenían otro rey, no llegó Arquelao, su dominio no llegaba hasta allá. Entonces mejor se fueron a Nazaret y dice el Evangelio, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, será llamado Nazoreo o Nazareno, es lo mismo, exactamente, es la misma palabra. Y lo que se me había pasado decirles es que Mateo utiliza mucho eso de que dice, para que se cumplieran las escrituras, para que como dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Cuando mataron a los santos inocentes, es un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Raquel llora por sus hijos, lloró por sus hijos que eran Benjamín, Manasés, y Efraín, pero fue cuando por el tiempo del destierro que se los llevaron a todos, y en fin, y Raquel llora por sus hijos, pero Mateo utiliza pasajes del Antiguo Testamento para hacer ver la verdad de lo que está diciendo, porque él es judío, escribe a judíos que se han vuelto cristianos, pero que al fin y al cabo son judíos.
que conocen las Sagradas Escrituras, se las conocen perfectamente. Entonces les quiere hacer notar a ellos cómo todo lo que va sucediendo con Jesús, ya en el Antiguo Testamento ya Dios lo había dicho, había anunciado de alguna manera lo que ahorita está sucediendo. Entonces, no hay que tomar como que Jesús fue buscando su diario y decía, bueno, ahora aquí debo hacer esto porque lo anuncian las Sagradas Escrituras y ahora voy a hacer lo otro porque lo dicen las Sagradas Escrituras. No, sino que los hechos se fueron realizando, su vida se fue desenvolviendo y luego los evangelistas fueron viendo cómo muchas de esas cosas ya estaban anunciadas en el Antiguo Testamento y Mateo lo dice con esa frase de para que se cumplieran las escrituras. Pero ya les digo, no es que Jesús hubiera hecho las cosas para que se cumplieran las escrituras, sino que lo que se iba realizando en la vida de Jesús tenía su anuncio por Dios hecho ya en el Antiguo Testamento. Y entonces así termina el relato de la infancia de Jesús por San Mateo, diciendo eso, de que para que fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, será llamado Nazoreo. En fin, de aquí tenemos la lámina a José, María y el niño Jesús, acompañados por un ángel que regresan a su tierra y se van a vivir a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Bueno, y que en Galilea es donde Jesús, después de haber vivido allí 30 años y haberse desarrollado, allí es donde realizó su ministerio en Galilea. Claro que fue a Judea, fue a muchas regiones, pero fue el centro de su ministerio, Galilea. Bueno, pues eso es todo. De esta manera terminamos la infancia de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Le damos gracias a Dios por lo que nos haya llegado al corazón de todo esto, por lo que hayamos aprendido y por saber pues detalles tan bonitos e interesantes de la vida de Jesús, que el evangelista San Mateo nos escribió en su evangelio. Muy bien, muchas gracias. Sí, Muchas gracias. muchas Gracias, gracias. Esperanza. Muchas gracias, sí. Gracias, Esperanza. Muy bien, Muchas hermano. gracias, Muchas Gracias. gracias a todos. Saludos a todos. ¿Algún comentario, pregunta, duda que quisieran expresar? Adelante. Muy claro, muy hermoso el mensaje de Esperancita que nos viene a confirmar pues acontecimientos que a lo mejor ya conocíamos, pero esta explicación fue muy clara, muy concisa y muy interesante. Muchas gracias. Sí, Qué bueno, Francis. Sí, Gracias a Dios. clarito. Muy todo bien. muy Dios siempre claro. tiene, sus palabras siempre nos llegan, son actuales, entonces es cosa de escucharlas y ver qué nos dice en este momento de nuestra vida. Una pregunta. Con respecto al inicio donde mencionabas que San Marcos se identifica con un león, Mateo con un ángel, ¿son los 4 apóstoles los que se identifican? Ya no escuché el de... Cuatro Sí, evangelistas. son los 4 evangelistas, sí, a los 4 evangelistas los identifican con esto, bueno, es que te iba a decir con un animal, pero no, porque San Mateo Una es con un espada. hombre, con un ángel, pero es según cómo comienza cada evangelio. San Mateo comienza con la genealogía, porque es hombre Jesús, por eso lo ponen con un hombre. Ahora, sigue San Marcos. San Marcos lo identifican o lo representan con un león, porque comienza su evangelio con la vida de Juan Bautista en el desierto. Y como el león es un animal del desierto, pues le pusieron a un león. Así son las cosas. San Lucas
comienza su evangelio hablando de que Zacarías, el papá de Juan Bautista, está en el templo ofreciendo los sacrificios. Entonces, en el templo se ofrecen los sacrificios de animales, entonces, como por ejemplo un toro. Entonces pusieron a un toro como pues sí, el animal que Presentación. representa a San Lucas, la representación de San Lucas. Y a San Juan lo representan con un águila, porque es el evangelio que mira la vida de Jesús a mayor altura. Está hablando de Jesús que desde el principio de su evangelio ya habla de que Jesús es Dios. Y entonces, al ser de esa altura, por eso ponen al águila, porque el águila es el animal que más alto puede volar. Por eso así lo pone. Pero Sí, pues sabía. es una forma de representarle, pero saber qué es eso, la forma en que comienza el evangelio de cada uno de los evangelistas, lo que dio pie a representarlos con esos. Con esas imágenes. Correcto. Ánimo. Muchas gracias. 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 Muchas Gracias. Gracias por la explicación. Muy bien. No hay de qué. Así que vean, yo me acuerdo que fui a un pueblito por ahí por Michoacán, fui a ver bailar a unos danzantes y en la iglesia era de San Lucas. Bueno, a San Lucas era una imagen pequeña y todo lo demás eran toros, torotes, toritos, chiquitos, azules, verdes, negros, de todos. Y la artesanía eran toritos. Sí, eso es lo malo que luego en la piedad popular, pues estas Sí. representaciones toman más importancia que el santo mismo. Eso. Entonces así, ahí de veras que Lucas, bueno, fue de dar risa, de dar risa. Claro. Lleno de Cierto. toros. No, ya sí veo, yo no lo sabía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. bien, hermanos, muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo martes en una cápsula de fe, de liturgia, donde vamos a platicar acerca de este año del jubileo, donde se conceden indulgencias plenarias. Vamos a hablar de qué es una indulgencia plenaria, ¿sí? ¿Qué nos dice el magisterio de la iglesia y la legislación de la iglesia acerca de las indulgencias y lo que hay que hacer para obtenerlas? Una cápsula muy, muy importante, especialmente para este año jubilar. Bien, pues un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, Luis Miguel, Buenas gracias, noches. Esperanza. Gracias, buenas Gracias noches. a todos. Esperanza, Luis Miguel. Estén muy bien todos. Buenas noches. Ale, Bendiciones. hasta luego. Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Adiós.